camino espiritual como una batalla, y estábamos viendo, ¿no?, el camino espiritual como una batalla espiritual, como una batalla interna. Y estamos viendo que si vemos como si fuera con un microscopio nuestra personalidad, realmente nuestra personalidad está fragmentada en pequeñas personalidades, ¿verdad? ¿Se acuerdan que estábamos viendo esto la semana pasada? Y que aquí hay personalidades de todo tipo, pero en general se pueden agrupar en dos bandos, que es el bando que se opone a lo espiritual y el bando que está a favor de del trabajo espiritual. El bando que está a favor del trabajo espiritual son muy poquitos, ¿no? Porque si dijéramos que son los blancos, realmente la mayoría son los negros. Entonces pasa lo mismo que en la batalla de Kurukshetra. Entonces ese es el significado interno de la batalla de Kurukshetra, que Arjuna le dice a Krishna que nosotros somos muy pocos y los malvados son un montón y tienen los mejores ejércitos. Entonces en esta batalla interna que uno tiene que desarrollar, de alguna manera, pues es una batalla muy ardua y que se puede perder con facilidad porque los enemigos son mayores y tienen mucho más recursos que las partes buenas de nosotros, ¿no? Entonces, lo que dijo Anuradha la semana pasada, ¿qué vas a hacer? Pues tienes que tener mucho cuidado con lo que estás alimentando. Por ejemplo, aquí en estos yoes que hay dentro de nosotros, que se manejan independientes, hay el yo por ejemplo, de mentir. Hay un yo que también es el yo de robar. Esto es muy interesante porque coincide con el conocimiento védico de que todo está personificado. Y entonces, por ejemplo, qué curioso, ¿no? Nosotros tenemos una especie de, por decir algo, diosecito dentro de nosotros que se dedica que es el que está en lo de robar, ¿no? Supongamos que vas caminando, aunque tú no quieras robar, pero ves un diamante, ¿no?, o dejar una pulsera de oro tirada, o sea, a alguien se le cayó su clava de oro. Entonces, ahí, el yo que va a tomar control tuyo es el yo robo. O sea, el yo robo es, esto es para ti, esto te lo dejaron, esto es un regalo. No es arrebatar, más bien, ahí. No, es el yo que está vinculado con robar, con tomar las cosas. Entonces, ¿qué va a decir ese yo? Nos dejaron este regalo, mira, tómalo. Entonces, va a haber otro yo que sea el que te puede decir, no, mira, no es tuyo, ¿no? Mejor no lo levantes, o levántalo, pero llévalo con el policía, ¿no? El policía se lo queda. No, ya es problema del policía. Si te digas eso, ya es problema del policía. Tú cumpliste con tu deber. Exacto. ¿Sale? O del comandante, porque el policía se lo puede dar al comandante y el comandante quedárselo. Pero eso ya es problema de ellos. ¿Estás de acuerdo? Sí, por supuesto. Entonces, o hay otro yo que es el lujurioso, ¿no? Por ejemplo, tenemos un yo lujurioso aquí, que si pasa una muchacha que tiene un cuerpazazazo y una minifalda, pues ahí el yo lujurioso es el que brinca. O el yo de negocios, ¿no? Porque si, por ejemplo, a mí ahorita yo me dedico a vender muebles de oficina. Entonces, si ahorita me dices, ahí está el dueño, el CEO de la Coca-Cola que dice que quiere comprar muebles, me va a cambiar la personalidad en segundo. O sea, me voy a presentar con el yo. ¿Cómo está? O sea, porque tiene que brincar ahora el yo que se dedica a vender. Tenemos un yo el vendedor. yo queda bien, ¿no? El yo queda bien con él. No, o sea, el yo que vende. ¿Me entiendes? El que te vuelve el que te vuelves vendedor. negociante, sí. aunque no sea el espacio. Sí, o sea, nosotros siempre estamos cambiando nuestra personalidad, depende. No le vas a hablar igual a alguien para negociar una venta que a una mujer que estás cortejando. Ese es mi problema, yo le hablo a todos igual. Sí, tienes que manejar eso, o sea, tienes que aprender a controlar eso porque no es igual. Fíjense cuando se hablan dos enamorados, ay, palomita chiquita, preciosa, parece, si tú lo ves de fuera, están locos o tontos, o quién sabe qué les pasó. Conejita, ¿Qué les pasó? Así ¿Qué les pasó? Amado ¿Cómo Tomillo. están hablando? Conejita. Ay, no sé qué, dame un beso de piquito, mi amor, que no sé qué. O sea, todo lo que se dice, ¿no? Ajá, sí. Si se fijan, Escuchas y dices, ay. haciendo un negocio, viendo otra cosa, o un comandante hablándole a sus soldados. A lo mejor el comandante en su casa con otras gentes es tranquilo, pero cuando les habla a los soldados, ¿qué pasó? ¿A dónde van?
vamos, y la pierna, o sea, cambia todo, entonces cambia la Más o personalidad. menos. Bueno, en algo sí tienes razón, y bueno, más bien en mucho, perdón. Yo cuando me acerco a las mesas, cuando voy a tocar, no hablo así a todo el mundo. Incluso en cada mesa hablo distinto. No soy un merolico que habla como loro, sino que dependiendo de la personalidad Estoy de acuerdo. que yo veo del ¿Cómo te cliente, acercas? me acerco. Si los veo muy fifís, les hablo fifís. Exacto. Si los veo muy bandas, tampoco llego así, ¿qué onda, carnal? Bueno. No, pero sí. Entonces, aquí hay cosas que normalmente varios de nosotros, digamos, yo no haría esto, pero quién sabe, porque esto también, el conocimiento védico dice que tú traes energía e impresiones de todas tus reencarnaciones. Entonces, eso es muy grave porque si en una tuviste que asesinar, que seguramente, como dicen los Vedas, que nosotros llevamos trillones de años dando vuelta en este mundo material, si llevas trillones de años ya te cargaste a alguien en algún momento, en alguna circunstancia, ¿está de acuerdo? Es casi probable que todos nosotros lo hemos hecho. Sí. Entonces aquí tienes un yo asesino. El yo asesino. Entonces tú dices, no, pero yo no lo voy ¿cómo se llama? Ejercer. No, pero por ejemplo, si está en peligro tu vida, ¿no? Si está en peligro tu vida, sale ese yo asesino y te defiendes, ¿no? O sea, si ves que hay un par que ya de a tiro te va a matar, pero afortunadamente a tu lado hay una botella o hay un cuchillo muy filoso. Así le ha pasado a mucha gente, ¿no? Que por la circunstancia. Pues a mí me pasó que me atacó uno con la navaja y que se le cae la navaja y estuve a punto de agarrarla. O sea, ya se cree usted defender. Y estuve a punto de agarrarla y recogerla para Exacto. defenderme con la Entonces, misma cosas navaja. que uno normalmente no haría suceden por esta vinculación con yoes que están en comportamientos muy extremos. Sí. Sí, Yo, por ejemplo, si a mi mamá le hacen algo, el yo asesino se hace así. salen 5 segundos. No en menos, en un microsegundo. Bueno, entonces hay un proceso que se llama cristalizar la personalidad o poner orden aquí en este campo de malvados. Porque si eres alguien que te rota mucho las personalidades, eso hay que estar observando. En uno es muy difícil verlo, pero en los demás es más o menos fácil de ver. ¿No? Un día llegó un amigo y se acababa de ganar en ese momento 120,000 pesos de una comisión. Y estábamos caminando ahí en la colonia Condesa y su forma de caminar era distinta, no era la de sí. O sea, se había ganado 120,000 pesos. Se veía una mujer de sonreír así, porque él es divorciado, pero se maneja como soltero, y entonces le hacía así. Caminado de No, rico. traigo dinero, gané mucho dinero, o sea, se fija. Y esos son 120,000 pesos. Pero si te dan $1,000,000, a ver cómo vas a caminar. ¿Vas a caminar como un mentiroso cigarro o vas a empezar a caminar así? ¿Cómo vas a ver a la gente? Entonces, todo eso es muy interesante porque están rotando los yoes dentro de la persona. Entonces, Ahorita. por eso la Bhagavad Gita dice que una de las características del sabio es la ecuanimidad y que el sabio ve igual, el sabio va en la calle y si se encuentra excremento, un diamante, o ve oro, ¿no? O ve igual. o ve un perro, todo lo mismo. Si hay mayordomo, no deja que le roten. Exactamente. Entonces, ¿qué se trata? Creo De mayordomo. hacer un mayordomo, o sea, de hacer aquí alguien que ponga orden con la banda. Entonces sería un presidente, con la terminología moderna, un presidente. Entonces se trata de que tengas un presidente dentro de ti que ponga orden y que sepa qué tiene que hacer todos, porque si te están rotando a cada rato, nunca vas a poder hacer, sobre todo el trabajo espiritual, porque hay gentes que te prometen que mañana nos vemos a las 3 de la tarde, pero tú ya sabes que ese tipo siempre promete y nunca cumple. Entonces ya todo el mundo los tira de ojos, ¿verdad? Porque nada más te dice y nunca cumple. Entonces, la semana pasada yo les dije que iba a darles mecanismos. Podría poner el informal ahí. El Exacto, informal. mecanismos para que esto se llama la personalidad fragmentada. Entonces, por ejemplo, cada mentira que tú dices, cada cosa que no cumples, la personalidad se te fragmenta más, porque se hace un yo mentiroso de eso que dijiste. Entonces, siempre por eso hay que cumplir tu palabra. Un yo turbio. Sí, un yo, exacto, turbio, alguien que dice mentiras. Que Torcido. Torcido. Cada cosa chueca que haces y según tú no te cacharon, eso fabrica un yo que está ligado con eso torcido que hiciste y que va a tratar de volverlo a hacer. Como si tomaste algo que no te correspondía, cualquier otra cosa, ¿sale? Entonces,
todos esos, el pecado de alguna manera se puede definir como algo que te va destruyendo por dentro y te va fragmentando. Entonces llega un momento en que puede ser una de esas personas que ya están con tantos problemas de personalidad que ya no pueden controlar nada. Entonces, inclusive hacen cosas y luego ni cuenta se dan si las hicieron o no las hicieron. Es algo asombroso, puede llegar a ese nivel. Es como, bueno, Inconsciencia. los mitómanos, Los mitómanos, que ya no saben los mitómanos. qué es verdad ni qué es mentira. Exactamente, se dan cuenta porque ahí ya hicieron un montón de personalidades mentirosas y rotan. Y como no hay un presidente, ¿qué pasa aquí? Cuando no tienes a alguien que lleve el control dentro de ti, cualquiera se sube y toma ¿cómo se llama? El control, es el presidente. Entonces en ese momento se impone lo que él dice. Toma el palco, ¿no? Toma el poder, toma el palco, toma el bastón de mando y empieza a decir. Entonces, por eso pasa eso. Esto es muy fuerte porque pasa mucho con las mujeres, ¿no? Que se casan con un hombre y luego lo desconoce. ¿No? Mi marido de repente nos divorciamos porque empecé a ver a una persona que yo no conocí y la gente se sorprende de eso, pero no hay que sorprenderse. Él ya lo tenía en su interior como unos cierto tipo de yoes que estaban Usaba su reprimidos. yo para ligar y... Exacto, usaba el yo que habla bonito, el yo de ligar, y de repente ya le salió El yo Listo. poderoso, yo. controlador. Sí, puede ser un esposo que al principio era pobre, ¿no? Y se ligó a la chava, y después ya se hizo rico, y entonces cambia completamente, ¿no? Bueno, lo curioso de esto es que la psicología moderna ha comprobado de alguna manera todo esto. Jung, que es un psicólogo muy connotado, probablemente después de Freud el más conocido, Jung habló de una personalidad sombra, porque aquí se hace algo curioso. Digamos que lo que tú consideras malo o que te enseñaron que está mal, tú lo guardas como en una bodega. Así como estaba, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llama? En Kung Fu Panda, cómo estaba Tai No. Entonces lo escondes y los tienes encadenados según tu controlado. Pero en cualquier momento esta personalidad sombra va adquiriendo fuerza desde lo oscuro de tu ser y en cualquier momento sale y hace cosas tremendas, ¿no? Entonces, ¿qué se debe hacer aquí? Aquí lo que se debe hacer es tener conciencia. Tienes que estar visualizando todos los componentes de tu personalidad sin juzgarlos. El problema es cuando juzgas, cuando eso está mal y tú lo quieres mandar al sótano y lo quieres esconder. O sea, abres un sótano y tiras ese yo, ¿no? Lo metes así. El cuarto de los tiliches. El cuarto de los tiliches, pero al rato ya tienes un montonal de cuartos ahí. Entonces, lo importante es como darles aire, sacarlo, reconocerlo y ver que está ahí. No hermanarte con ellos, porque nunca te debes hermanar con los malvados. Es que se hace en el cuarto de los tiliches. Sacas, reconoces lo que te sirve y en vez de estar todo revuelto lo ordenas y lo cierras con candado o lo negativo. Exactamente. Así debería ser, ¿verdad? Exactamente. Entonces, todo esto, ya habíamos comentado la semana pasada que, digamos que en los escritos de Jesús se planteaban como demonios, ¿no? Que a un parte que se le metió el demonio. Pero aquí técnicamente lo que pasa es que cierto tipo de personalidades se pueden aliar para tomar el control de esa persona. Entonces no estaban tan errados cuando decían que una posesión demoníaca, porque sí hay cierta posesión. Nosotros podemos estar de repente poseídos por el miedo. Y a veces te dicen en plural demonios, porque hay varias citas donde dice en plural demonios, no nada más uno. Los bipolares, mira, es que aquí se puede hacer cualquier combinación. Como es adentro, es afuera. Entonces dentro de ti es como si fuera una ciudad o un país. Los bipolares es cuando se hacen dos partidos, como conservadores. O sea, La Alemania democrática y la Alemania... Exacto, como Es que Estados yo Unidos. conozco una persona que está súper contenta y luego súper Sí. enojada y luego así Pues como sí. Feliz, eufórico. está medio- Entonces, ¿qué pasa? Cuando se te divide en dos, que los yo se dividen así en dos, como los del Partido Conservador, los de los liberales, etcétera, y se pelean entre ellos, pues eres bipolar, porque tienes un grupo que se fue a la izquierda y otro a la derecha, y te tratan de controlar entre ese grupo. ¿Saben? O sea, es como cuando estaba el muro de Berlín. O sea, Sí, el muro de Berlín. la persona puede tener un rato de Alemania democrática y un rato de Alemania federal. Y así. Y ahí entran las emociones también. Sí, las emociones son un disparador muy importante de los yoes, y de eso también se alimentan.
Si tú tienes de repente una emoción muy fuerte de miedo, se va a mover esto durísimo. Por ejemplo, que te digan, ¿no? Que es una parte muy... que hay muchos ejemplos escritos sobre todo de Oriente, que si alguien está a punto de morir, ahí te cambian los yoes impresionantes. O sea, si estás en... Muchos de estos se esconden, se guardan, van corriendo, les da miedo y todo, y quedan unos pocos yoes. Entonces te cambia la personalidad impresionante. A punto de morir. Y nacen nuevos también ahí o sea, aunque sean instantáneos. Podría generarse algunos nuevo, que tengan ¿no? que ver con que estás a punto de perder la vida, ¿no? Pero todos tenemos muchas personalidades, Todos dependiendo tenemos de su muchas ración. personalidades. Entonces lo importante es que tú las controles y sobre todo lo que dice la batalla de Kurukshetra, finalmente va a llegar un momento en el desarrollo espiritual que se llama la oscura noche del alma o Narti Nibriti, luego vemos cómo está eso. Pero esto se lo doy como, nada más como un dato, porque llega un momento cuando ya te quieres desarrollar espiritualmente más, con más seriedad, que sí vas a tener que bajar y poner orden en el sótano ese. Y es una batalla donde muchísimos quedan en el camino. Es la batalla de Jesús en las tentaciones, ¿no? Está en el desierto y vienen todavía a molestarlo y él tiene que resistir. Entonces sí es una parte muy importante del camino espiritual que está ejemplificada en la Bhagavad Gita, que es la batalla contra tus demonios internos, que no es sencilla. Tienes que hacerla cuando estás preparado. Sí, pero ¿cómo se le hace? No, Es que- eso es muy duro. Eso puede tardar inclusive reencarnación. O sea, los maestros espirituales que estamos viendo ahorita, en esta reencarnación, en otras reencarnaciones ellos ya hicieron ese proceso. Ya nace como maestro espiritual. Pero los demás todavía estamos unos encaminándonos hacia allá y otros apenas vienen atrás medio empezando. Ahorita ustedes lo que les corresponde es verlo. En algún momento vas a tener que hacer esa batalla. Nada más lo estamos haciendo. Y cuando abres ese sótano es impresionante, porque imagínate, está todo lo malo que has hecho en todas tus reencarnaciones. Pues es así como la espada en la piedra, pasan muchas reencarnaciones hasta que puedas Exacto. poseerla. La verdad es que todo esto que estamos hablando tiene muchísimo que ver con historias y cuentos antiguos. Ahorita podemos hablar de 1000 cuentos que hablan de lo mismo, ¿están de acuerdo? Entonces, esto se ha hablado desde ¿saben? Ahorita como que estamos en kinder para pasar a primaria. Sí, hay que irlo escuchando, porque tampoco te tienes que aventar la batalla cuando no estás listo. No, así, voy a ir a abrir mi sótano y vas y lo abres, ¿no? No. O sea, te va a salir aquí. No vas a saber ni por dónde empezar, No, y porque está todo y el aparte te desorden. puedes volver loco. Y se puede uno quedar ahí como en un hoyo negro de una Como en galaxia. un hoyo negro. Entonces tú tienes que ir siguiendo cantando tu mantra, acercándote a Dios, y Dios va a saber cuándo lo tienes que hacer. En tradiciones impersonalistas budistas y eso, cuando sobre todo taoístas, budismo zen, se hablaba de samadhi o suicidio, porque el alumno empezaba a entrar en una etapa ya de avance y empezaba a pelear contra sus demonios internos y muchos se suicidaban. Entonces decían, no alcanzas la iluminación o te suicidas. Y muchos se suicidaban. Entonces, esto también nos explica por qué el camino espiritual es tan difícil y tiene tantas bajas. ¿Por qué hay tantos sacerdotes que hacen cosas tan terribles? Porque lo que dijo Jesús y lo que dicen los Vedas, estos se alimentan, ¿no? Ya vimos que se alimentan de emociones y de otras cosas, pero curiosamente el alimento espiritual los alimenta también. Entonces acuérdense lo que dijo Jesús, que tú tiras semillas al suelo y que las riegas y que se alimentan también las malas hierbas. Entonces, una de las cosas muy peligrosas del camino espiritual y que también hay que afrontar es que toda la práctica espiritual que haces, de cantar el mantra y cada vez quieres cantar más y más el mantra, eso alimenta lo bueno en ti, pero alimenta lo malo. Entonces, hay muchas personas que en el camino espiritual, la alimentación de las malas hierbas, que Jesús lo dice en su parábola, gana y ahogan a la plantita que estabas tratando. O sea que es como un chupe con vitaminas. Como chupe con Porque el vitaminas. chupe te daña el hígado, pero te vitamina, ¿no? O sea, Entonces, te daña y Esto también los Una alimenta. campechana, ¿no? Y entonces, Sí. ¿cuál es la diferencia con la escuela Vaishnava, que es la que nosotros estamos explicando? Una, que nosotros confiamos en Krishna para que nos ayude en la batalla final. En las otras escuelas eras tú solo y tu maestro, a ver si te podía ayudar. No, aquí nosotros vamos preparándonos para la batalla final, que la va a acabar haciendo Krishna con nosotros.
Por eso en la ratita, Krishna está en el carruaje de Arjuna con él para ayudarle, entonces nos va a ayudar él. ¿Y quién es el presidente entonces? ¿Cómo está eso del presidente? El presidente, nosotros es muy difícil, sí tenemos un cierto presidente, pero tú tendrás que demostrar que tienes realmente un presidente así, pero presidente en serio. Si tuvieras una pistola en la sien y estuvieras siendo el mismo. Si te dijeran, te acabamos de abonar $10 millones y tú el mismo. Si pasa una mujer que insoportable su cuerpo, así una cosa, ¿qué cuerpo tiene esa mujer? Y tú el mismo. Si te fijas, la verdad es que nosotros... O sea, con la ecuanimidad fabricas al presidente. Ecuanimidad que los Vedas dicen. Que un sabio ve un diamante gigante y para él es un excremento. Y se pasa caminando un diamante de 2 millones de dólares. O sea, porque ve un diamante, un pedazo de excremento que alguien tiene. Yo voy a evitar. Sí, porque seguro que el que lo perdió lo va a regresar a buscar. Entonces sí estás robando aunque te lo encuentres. Sí estás robando en realidad. O sea que el que se encuentra un bien está robando. Sí, en realidad sí, sí. en cierta medida sí, porque no debe tomar. Hay una dicho de los Vaishnavas que dice que aquel que ve lo que no es suyo como si fuera excremento y aquel que considera el sufrimiento de los demás como si fuera propio es una persona. Entonces acabo de entender algo filosófico muy fuerte. Recoger un fruto del suelo no está bien. Tú debes cortarlo del árbol. Bueno, puedes recogerlo del suelo y ofrecerlo a Krishna. Es que tú no sabes si a alguien se le cayó ese fruto. Bueno, y ya es un sí, robo. tienes que ver dónde es, ¿no? Si preciso en el árbol, en el campo, no hay problema. Sí, tampoco hay que irse a los extremos. En general, ¿no? nosotros sí tenemos a alguien que medio controla, porque si no te dirían que eres bipolar o multipolar. Sí tenemos a alguien que controla, pero todavía no estamos en esta etapa de ecuanimidad. La conciencia moral podría ser un principio de ese presidente. Pero entonces el presidente es el controlador. El controlador, el que pone orden a todos. Pero eso se desarrolla a partir de mucho trabajo y mucha fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad puede actuar aquí para ser un presidente bueno o un presidente malo. Un dictador. Sí, por ejemplo, ha habido asesinos que han estado 6 horas así escondidos para esperar a su Eso víctima. significa que tienen un presidente. No, o hay asesinos que se esperan 40 años. O hay asesinos que se esperan 40 años. Eso significa que ya tiene mal cristalizada la personalidad hacia el mal. ¿Entiendes? ¿Okay? Entonces, el hecho de hacer grandes esfuerzos, el hecho de gastar mucha fuerza de voluntad, sí va de alguna manera cristalizando la personalidad. Cristalizando quiere decir que esto se funde y se une, entonces se va haciendo cada vez menos. Entonces, esa gente que tiene mucha fuerza de voluntad, que dice sí adelante y vamos a subir la montaña y la sube, etc., es gente que ya está muy cristalizada. Los deportistas, los grandes héroes, todos esos tienen una personalidad ya cristalizada. Entonces se trata de cristalizar en una personalidad hacia el bien y hacia el camino espiritual. ¿Vale? Ok, pues muy bien, muchas gracias por Muchas gracias. Sí, Gracias. fíjate, bueno, Gracias. por ejemplo, en el hospital yo con los pacientes que pasaban, raro era el que no me abría su corazón, raro, porque como están tan indefensos, ya tan mayores y todo, abren su corazón y ya te platican. Pero yo, bueno, la terapia que aparte les daba yo era recordar lo bonito de su vida Sí, eso está muy bien. anterior. Y entonces con eso ellos retoman la vida y todo lo ven bonito. Sí, eso es muy bueno. Pero generalmente pues llegan por rencores, por tonterías, ¿no? Por eso se enferma uno. Que porque si se les casó el hijo, que si el nieto, que si ya terminó la carrera, que si fueron sus 15 años, por eso se enferman. Increíble. Y llegan, de veras, mal, muy mal, o sea, Sí. pulmones, corazón, todo eso. Otro proceso que nos va a ayudar aquí a disolver yoes indeseables es el perdón. El perdón es maravilloso porque aquí, miren, perdono y borro. Así, tal cual. Pero Sí, si te la Qué vuelven a maravilla. hacer y lo regresas, No, pero acuérdate que tú alimentas cuando, ¿cómo se llama?
cuando tienes rencor hacia algo que te hicieron. Pero si tú realmente perdonas bien, tú borras eso. Aunque Sí. te lo vuelvan a hacer ya no. ¿Crees que Jesús se quedó rencoroso por todo lo que le estaban haciendo? No. Sale, véngase. Muchas gracias. Gracias.